Así que por favor, con Biblia abierta, acompáñame al Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 13. Hoy vamos a mirar juntos desde el verso 14 y, si el Señor lo permite, hasta el verso 23. Marcos capítulo 13, vamos a considerar juntos desde el versículo 14 hasta el verso 23. Recordarles el escenario: Jesús frente al templo, sentado en el monte de los olivos. De ahí que este discurso se llama el discurso del monte de los olivos. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, verso 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vemos acá entonces una interesante porción de la palabra del Señor, y vamos a considerar en el día de hoy este tema que tiene que ver sobre la abominación desoladora. Marcos entonces, en el capítulo 13, verso 14 al 23, vamos a considerar juntos este tema que tiene que ver con la abominación desoladora. Al considerar esta porción, creemos que es un sermón profético que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver principalmente con los últimos tiempos de preparación de la nación de Israel para que su Mesías reine sobre ellos. El contexto de esta situación: Jesús les ha dicho: vuestra casa os será dejada desierta y no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos por las Escrituras, al considerar Daniel capítulo 9, al considerar Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, debemos recordar que el anticristo hará un pacto con la nación judía todavía incrédula durante la última semana de Daniel, que es un periodo de 7 años, de acuerdo a Daniel capítulo 9, verso 27. Al estudiar esa porción vemos que ese tirano que hace un tratado con la nación de Israel a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio, es decir, que él va a quebrantar su pacto con la nación de Israel, y de acuerdo o en consideración de Apocalipsis capítulo 12, que entendemos que ahí hay una cronología desde el 6 hasta el 19 que describe el tiempo de la tribulación. A la mitad de la semana, el dragón va a perseguir a la mujer que dio a luz un hijo. Esto es en Apocalipsis capítulo 12, que se refiere a la nación de Israel. Y precisamente después de la pregunta de los discípulos, Jesús va a continuar enseñándoles acerca de las señales. Y les he dicho que en primer lugar Jesús habló de señales generales previo al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hemos mencionado 6, hoy vamos a mencionar la séptima, que tiene que ver con este momento, con la abominación desoladora. Ahora es interesante, si me acompañas, ¿qué fue lo que Jesús dijo acerca de la abominación desoladora? Si tú estás conmigo ahí en verso 14, el versículo 14 dice lo siguiente: Jesús: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vemos acá entonces que el Señor introduce este punto diciéndonos, en primer lugar vamos a mencionar el personaje escatológico. Jesús dice: pero cuando veáis.
El Señor, en su respuesta a los discípulos acerca de la destrucción del templo y de la manifestación como rey a la nación de Israel, les ha dado algunas señales generales. Si tú estás en Marcos capítulo 13, versos 5 al 13 son señales generales previas a su retorno. Hemos de entender que los discípulos no están viendo el espacio-tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Para ellos el reino se manifestaría en los próximos días. No han prestado atención a lo que Jesús les había dicho acerca de su muerte y también de su resurrección. Ellos están anticipando cuándo te vas a manifestar como rey. Jesús vendrá nuevamente a esta tierra. Lo que ellos no ven, que Jesús Cristo sería crucificado, sepultado, resucitar, ir a la presencia del Señor y esperar el tiempo de Dios hasta su retorno a esta tierra. Es por eso que Jesús le dijo a la nación de Israel estas palabras en Mateo capítulo 23, verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Previo a esa venida de Jesús, contesta a sus discípulos y el Señor nos ha dado 6 señales en los primeros versículos, 13 versículos. Hemos visto la señal de la decepción, falsos cristos, la señal de las disensiones, conflictos, la señal de los desastres, terremotos, hambre. Hemos visto la señal del desprecio, van a ser perseguidos. Vimos también en verso 10 la señal de la difusión, será predicado el evangelio a lo último de la tierra. Hemos visto también la señal de la deslealtad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y se entregarán unos a otros, padres a hijos. Y hoy veremos la séptima señal y última señal que marca ese cuadro de señales generales previo al retorno de nuestro Señor Jesucristo, y le hemos denominado la señal del desolador. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos sobre este tema, él les dice, al hablar de esta séptima señal de la abominación desoladora, Jesús dice, pero cuando veáis, va apuntando a los testigos oculares de aquel tiempo, no necesariamente los discípulos, sino aquella generación, aquel grupo de generación que estén vivos sobre esta tierra cuando el Señor Jesucristo regrese, les dice, pero cuando veáis esa generación, la abominación desoladora. La expresión abominación describe un acto aborrecible que es detestado, detestable por parte de Dios. Si bien es cierto, hablamos de un acto de idolatría terrible que implica la idea de impureza espiritual e inmoralidad, creemos que la abominación será la presencia misma de este personaje que hicimos mención de Daniel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 12, el anticristo. Jesús dice la abominación desoladora. El término desolar tiene que ver con destructivo, destrucción, que es lo que producirá este personaje. Y el Señor Jesucristo agrega la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Jesús se está refiriendo a lo dicho por Daniel en su libro en el año 530 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que Daniel describió, o mejor dicho, qué fue lo que él profetizó? En el capítulo 11, verso 31, una de varias referencias, vemos ahí que en Daniel capítulo 11, verso 31, Daniel dijo lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel profetizó sobre un personaje que haría un acto abominable en el templo de Dios. Esto ocurrió en el año 168 antes de Cristo. Se cumplió esta profecía de Daniel bajo un personaje conocido en la historia como Antíoco Epífanes IV, o también denominado Teos Epífanes, Dios Epífanes. El rey Seleusa, controló la nación de Israel entre los años 175 y al 165 antes de Cristo, y hizo una acción abominable. Sacrificó una cerda en el templo en adoración a Zeus,
y esto produjo lágrimas, dolor y en la nación de Israel en ese periodo. Ahora, esta fue una profecía de Daniel cumplida de forma literal en la historia, pero Jesús toma este acontecimiento que lo profetizó Daniel en el pasado, que se cumplió en el año 168 antes de Cristo, y el Señor Jesucristo ahora en el año 30 de la era cristiana, el Señor toma este acontecimiento como un cuadro profético, como algo que ocurrirá en el futuro. Es interesante notar que en Hanukkah los judíos recuerdan la purificación del templo, producto de lo que hizo Antíoco Epífanes, y lo celebran con la conocida fiesta de las luces que culmina el 25 de diciembre. Ahora, el Señor Jesucristo toma la profecía de Daniel, toma su cumplimiento, y Jesús, tomando ese acontecimiento histórico, lo proyecta en su mensaje profético con algo que va a ocurrir. Sabemos que la palabra de Dios anticipa que vendrá un personaje llamado el Anticristo. Es interesante notar que tanto el apóstol Pablo como también Juan en el libro de Apocalipsis proyectan en sus cartas juaninas, y también el libro de Apocalipsis y la enseñanza del apóstol Pablo proyectan a este personaje llamado el Anticristo. Por lo tanto, es imposible que esto haya ocurrido en el año 70 bajo la destrucción de Tito de la ciudad de Jerusalén. De hecho, voy a citar dos pasajes. Sabemos por la palabra de Dios que el Anticristo profanará el templo, posiblemente ofreciendo un sacrificio prohibido por la ley. Es posible que sea la gran estatua que él levanta de sí mismo y que da la orden mundial de que todos le adoren. Quiero leer dos referencias. En primer lugar, segunda a Tesalonicenses en el capítulo 2, versos 3 en adelante, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto es hablando el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claramente Juan nos dice acá, Pablo nos dice acá lo que hará este personaje. Quiero leer Apocalipsis capítulo 13, versos 14 y 15. Apocalipsis 13 dice lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no lo adorasen. Ahora es interesante, vemos acá que este punto, el personaje escatológico y esta abominación desoladora, no solamente es un acto de abominación, sino que describe la propia acción que hará el anticristo en el futuro. Creemos que será la mitad de la semana cuando se dé inicio a la gran tribulación, sentándose en el trono, en el templo, y demandando adoración a través de una imagen. Lo podemos observar en Apocalipsis capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en primer lugar del personaje escatológico, cuando veáis la abominación desoladora. Ahora, el Señor también hace un detalle interesante, no simplemente el personaje escatológico, la acción de un personaje, sino que también el punto específico. Marcos dice, pues donde no debe estar. Y esto es interesante. Vuelve conmigo a Marcos capítulo 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, donde no debe estar. Es interesante donde no debe estar. Mateo, mejor dicho, en capítulo 24, verso 15, Mateo dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo.
Mateo hace mención del punto específico. Marcos dice en el lugar que no debe estar. Mateo dice en el lugar santo. En Hechos capítulo 21, verso 28, acusaron al apóstol Pablo con estas palabras: ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Creemos que la abominación desoladora será desarrollada en el templo. Ahora, el punto es que actualmente no hay un templo. Por lo tanto, no hay sacrificios y no hay un lugar que sea profanado. Pero de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27, entendemos que en el tiempo final, el anticristo hará un tratado de paz con la nación de Israel para hacerlos volver, y al hacerlos volver les permitirá construir un templo y establecer sacrificios. Daniel 9:27 dice lo siguiente: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que les va a permitir por un periodo de tiempo, posiblemente cerca de 3 años y medio, y luego a la mitad de ese tiempo, esa última semana, lo va a detener, y lo va a detener porque va a revelar, va a sacar sus garras para mostrar quién realmente Él es, y profanar ese lugar poniendo una imagen, su propia estatua, y mandando la adoración de los hombres. Marcos dice, pues, esta accionar, esta abominación desoladora, vemos el personaje escatológico, ahora vemos el punto específico, pues donde no debe estar. Y agrega el comentarista, tanto Mateo como Marcos, entre paréntesis, el que lee entienda. Los comentaristas no están seguros si realmente esa accionar, ese entre paréntesis, es la propia narrativa del Señor Jesucristo o es un comentario adicional de aquellos que están escribiendo los evangelios. Sea que lo haya dicho el Señor Jesucristo o no, por alguna razón el Espíritu Santo de Dios quiso que estuviese esa aclaración para los lectores de aquel tiempo. Creo que los judíos que vivan durante ese periodo de la tribulación, al leer el Evangelio de Mateo capítulo 24, al mirar Marcos capítulo 13, al considerar la epístola a los hebreos, abrirán sus ojos y realmente entenderán quién fue Jesús el Mesías y anticipará entonces su retorno. Con respecto a la abominación desoladora, hemos visto en verso 14 el personaje escatológico. Hemos visto también el punto específico. Observemos verso 14 al 20, la persecución exterminadora que ocurrirá en aquel momento. Observa el punto específico. Vemos acá que se nos dice lo siguiente: entonces los que estén en Judea. Esa expresión entonces marca una acción de consecuencia producto de algo. ¿Qué es lo que ocurre anteriormente? Cuando se establece la abominación desoladora, cuando el anticristo revela quién es y demanda adoración, entonces comienza una persecución en contra de la nación de Israel. Entonces los que estén en Judea, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, verso 29, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué ocurrirá? Si seguimos la cronología de Apocalipsis, y recuerda que creemos que el sermón del monte, el sermón que el Señor enseña acá sobre las señales de su segunda venida visible a esta tierra, corresponden a un resumen de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 12 vemos que a la mitad de ese periodo comienza una persecución, comienza un periodo de tribulación, comienza la segunda mitad del tiempo de la tribulación y no va a concluir, va a finalizar, mejor dicho, con la invasión de pueblos en contra de Jerusalén en la batalla conocida como Almagedón o en el punto ya específico llamado el Valle del Megido. Ahora, el Señor Jesucristo, luego de hablar de ese acontecimiento, habla de un punto específico. Dice, entonces, huyan a los montes. Esta palabra, huir, huyan, esta palabra describe la acción de un fugitivo. La palabra que aparece acá, efeugo,
y nos llega a nosotros a través del latín por fugio, o mejor dicho, fugitivo. En otras palabras, la nación de Israel. Recuerda que Jesús está hablando con ellos, le dice, llegará un momento después de la abominación desoladora, que emerja este personaje, que se rompa el tratado de paz. Apocalipsis capítulo 12, verso 13 dice lo siguiente: y cuando vio el dragón, que es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había de dar a luz al hijo varón. Persigue a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el reino fue prometido a la nación de Israel. El rey fue prometido a la nación de Israel. El Mesías fue prometido a la nación de Israel. Luego, si no hay un Israel en esta tierra, ¿quién va a decir al rey, bendito el que viene en el nombre del Señor? Observa verso 15, la precaución que enfatizada. El que esté en la azotea, dice el Señor, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Verso 16, Marcos 13. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Será la persecución más grande que el pueblo judío jamás haya experimentado. Dios dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 30, verso 7, acerca de los tiempos finales de la nación de Israel y la manifestación de su rey. Jeremías 37 dice, ¡ay! ¡Cuán grande es aquel día! Y Jeremías 37, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob o para Israel, pero de ella será librado. Quiero leer lo que comenta MacArthur en su Biblia acerca de Jeremías 37. Abro comillas. Este periodo de dificultad sin precedente para Israel, como en los versículos se define, se ubica en el contexto de la restauración final de Israel. Equivale al tiempo de la tribulación, junto antes de la segunda venida de Cristo, mencionada en otros textos como Daniel capítulo 12, verso 1, Mateo capítulo 24, verso 21 y 22, y descrita en detalle por Apocalipsis 6 al capítulo 19. Vemos acá la persecución exterminadora. Hay un punto específico. ¿Cuál es ese punto? Entonces, después de la acción de la abominación desoladora, cuando se rompe el tratado de paz, cuando comienza Satanás, el anticristo, la triada satánica a perseguir a la nación de Israel. Vemos el punto específico, vemos la precaución enfatizada. Observa lo que dice el Señor en verso 17, entre paréntesis. La nación de Israel ha sufrido a través de su historia los cautiverios, cuando fue sitiada en el año 70 y gran parte de los judíos destruidos. Pero también hablamos en Europa, cuando Adolfo Hitler dio muerte a más de 6 millones de judíos. El Señor Jesucristo está anticipando acá que vendrá un tiempo aún mucho más trágico, una muerte, desesperación, dolor, matanza, genocidio. Estaba buscando la palabra. En verso 17 dice, mas hay de las que estén encinta, es decir, que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días, que estén en lactancia, porque será un tiempo de mucho dolor y mucha matanza. Observa el verso 18. Ahí nos habla de la plegaria que se eleva en ese momento. Orad, le dice el Señor. Oren ustedes para que vuestra huida, fugitivo, ¿recuerdas? El fugitivo es aquel que escapa y está escapando porque hay un sistema que les persigue a muerte. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Esto tiene que ver por las características climáticas de Jerusalén, las bajas temperaturas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 20, lo cito bastante porque es el relato más paralelo, a pesar de que Lucas 21 también hace mención. Lucas se concentra más en la primera parte de la profecía de Jesús, que se cumplió 30 a 35 años después. El desastre, la destrucción del templo en Jerusalén, mientras que Mateo y Marcos proyectan lo que serán las señales del retorno de Cristo a esta tierra. Vemos acá que en Mateo 24, verso 20 dice, que no sea el día de reposo. Él agrega que no sea en día de reposo. ¿Por qué?
porque por el celo y la tradición judía ellos no hacen absolutamente nada desde el día viernes 6 de la tarde hasta el día sábado 6 de la tarde, que ellos marcan el día de reposo. Vemos la plegaria, observa el verso 19 al 20, el periodo específico, porque dice, porque aquellos días serán de tribulación. De acuerdo a nuestro calendario profético, la tribulación será un periodo aproximadamente de 7 años. Los primeros 3 años se hará un tratado de paz con la nación de Israel, y Jesús le llamó a ese tiempo principio de dolores. Y luego los segundos serán lo que Mateo le llama en capítulo 24, verso 21, la gran tribulación. Será un momento de sufrimiento. Si tú estudias Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, de campana a campana habrá sufrimiento, habrá muerte, habrán juicios, etc. Pero el anticristo hará un tratado, un convenio de paz, brindándoles a ellos paz. Pero a la mitad de la semana será conocido ese periodo como gran tribulación. Observa el verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Será el tiempo de gran tribulación, la segunda mitad de la última semana de Daniel. La historia humana ha tenido momentos muy terribles, pero nada se compara a los juicios terribles de ese tiempo. Es imposible imaginar lo que será este periodo. Para tener una idea, nos basta mirar panorámicamente lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 12. Observa Marcos 13, versículo 20, el periodo específico. Y si el Señor, observa el verso 20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Dios, en su gran amor por su pueblo, muestra su gracia, ya que Él decide poner plazo final a la gran tribulación para que no todos los creyentes sean asesinados por esta gran persecución, mas por causa de los escogidos. Estos mencionados acá son aquellos que serán redimidos, que serán alcanzados por medio de la evangelización, por medio de la predicación del evangelio del reino. Creerán, y muchos de ellos van a ser martirizados. Los mencionamos en el estudio anterior, en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 14, que están delante del trono de Dios y claman: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Y se les dicen: quédense un poco de tiempo más, porque aún faltan otros que sean alcanzados. Observa el verso 20 de Marcos 13. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dios permitirá ese tiempo, pero no va a permitir que se extienda más del plazo determinado por Él. No se extenderá más allá. No significa que no van a durar 7 años, que serán 6 años. La idea es que el Señor no va a permitir que corra más tiempo que el que Dios en su soberanía le ha establecido. Me hace pensar en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, cuando se dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El texto dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba no significan 60 minutos, sino que es un lenguaje metafórico para decirnos que es un plazo determinado, específico. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie de los creyentes, de los alcanzados, quedaría con vida. Observa ahora, hemos visto el personaje escatológico. Acerca de la abominación desoladora, no solamente es un acto, sino que es un personaje. Hemos visto el punto específico: ¿dónde será? ¿Cuándo será? Habrá una persecución desde el momento en que se cometa este acto aborrecible, abominable. Comienza una persecución para el pueblo de Dios. La persecución de exterminio será una matanza, un genocidio, un antisemitismo cual nunca antes lo ha existido ni lo habrá después de este acontecimiento. Observa ahora la propuesta engañosa. La nación escapa.
Si tú lees Apocalipsis capítulo 12, Dios le ha permitido ciertos lugares entre las cuevas. Hay sectores en los cuales Dios en su soberanía los va a cuidar, los va a proteger a aquellos que son perseguidos. Observa ahora el versículo 21-22, la propuesta engañosa. La nación, los judíos, están escondidos. ¿Qué están esperando ahora? El retorno. Mira ahora la propuesta engañosa. Entonces, nuevamente esta expresión de progresión en tiempo que nos ayuda a situarnos en el calendario escatológico, mitad del tiempo de la tribulación, Apocalipsis capítulo 12. Entonces, si alguno os dijere, este tiempo será de mucho engaño, ya Jesús lo ha advertido. En este periodo el anticristo tratará de destruir a todos aquellos que se conviertan. Lo hará a través del engaño. De esta forma querrá hacerles creer que Él es el Mesías, que ha venido y que les dice, salgan. Si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, el Mesías, o mirad, allá está, no lo creáis. La idea es sacarlos de sus escondites, sacarlos de donde estos santos están para darles muerte. La intención será sacarlos para matarles, aparentando un falso Mesías. Verso 22. Porque se levantarán, observa lo que dice el Señor, falsos cristos. Sabemos que el anticristo será el personaje principal, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y falsos profetas, su representante de campaña, que harán señales, que harán milagros, que harán prodigios. Y aquí vemos algo interesante. No porque hay un milagro, está Dios detrás de ese milagro. Satanás es experto en la imitación. No nos olvidemos que las señales sirvieron para demostrar que Jesús será el Mesías, y de igual forma el anticristo hará estas señales para aparentar que Él es el Mesías. ¿Con qué finalidad? Vuelvo a leer verso 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Y mira, el para es el propósito, la intención, para engañar. Si fuese posible, no lo es, pero es una expresión hiperbólica para decir, es tan grande la capacidad milagrosa que tienen, es tanta la elocuencia, es tanta la capacidad de convencimiento que si se les permitiese, hubiese más tiempo, aún engañarían a quienes, a los escogidos. Muchos creyentes morirán porque no se doblegarán frente al engaño. Leo Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, dice Juan, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos acá entonces que el engaño será masivo y grande, pero Dios está protegiendo a sus escogidos, al pueblo del Señor. Miremos el verso 25. Hemos hablado sobre la abominación desoladora que dijo el Señor Jesucristo. Habló de un personaje escatológico, vendrá. Tomó la profecía de Daniel, ilustra lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, como un cuadro, como una figura de aquel personaje que ha de venir. Luego de este acontecimiento, el Señor dice, hay un punto específico, desde esta abominación desoladora huyan, porque vendrá una persecución en contra de la nación de Israel, que corresponde al calendario que nos presenta Daniel, después de ese tratado de paz del anticristo con la nación de Israel, ese falso confundido Israel, aún inconverso. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y comenzará una persecución a muerte, y ese será el tiempo de la gran tribulación. El Señor termina esta porción de señales generales previo a su retorno con las siguientes palabras, verso 23. Mas vosotros mirad. Si tú tienes tu Biblia abierta en Marcos capítulo 23, vas a ver que las palabras que se repiten continuamente tienen que ver con mirad,
Verso 1, verso 9, verso 14, verso 23. Luego vendrá la exhortación de velad, velad. Ambas palabras significan estar atentos, sean entendidos de los tiempos. Mirad, más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús ratifica la astucia del engaño y el discernimiento necesario que deberán tener los creyentes en ese periodo. Jesús les ha dado las señales de su segunda venida. Primero, verso 5, encontramos señales previas a su retorno, hasta el versículo que hemos considerado, verso 23. Del 5 al 23 hemos visto 7 señales generales. Próximo estudio, veremos señales que acompañan la venida de nuestro Señor Jesucristo, versos 24 en adelante, para luego considerar la gran exhortación del Señor de estar atento, velando en aquel momento. Queridos, a modo de conclusión, estos creyentes se mantendrán firmes porque saben en quién han creído, en quién han confiado. A pesar de la gran campaña de persecución, a través del gran engaño, a través de esta acción tan abominable que ocurrirá en aquel tiempo, algunos de ellos tendrán que ser martirizados, pero mantendrán firmes sus convicciones, creyendo en que pronto viene nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al pensar en ese cuadro en el futuro, me pregunto, qué fácil es hoy el Evangelio para nosotros y qué falta de compromiso que tenemos. A la primera oportunidad dejamos de congregarnos. Al primer problema que tenemos nos apartamos y nos enojamos. Cuando aquí encontramos un tremendo ejemplo de compromiso y perseverancia. Ayúdenos el Señor a ser fieles en esta tierra y correr nuestra carrera con fidelidad y esperar aquel momento que el Señor Jesucristo venga a buscarnos, que nos encontremos con Él, ya sea por resurrección o por la transformación de nuestros cuerpos. Qué increíble, qué gran lección. Estos creyentes de aquel tiempo son advertidos, son animados, pero son para nosotros un ejemplo de compromiso. Ayúdenos el Señor hoy, que aún vivimos un cristianismo, que no tengamos un cristianismo laxo, débil, sin compromiso. Aférrese a las promesas del Señor, al cuidado del Señor y no olvide su responsabilidad como creyentes. Adorar al Señor, asistir al templo, apoyar la obra del Señor, ser testimonio en esta tierra y aprender a tener comunión con el pueblo del Señor. Estas son las acciones básicas y necesarias que los creyentes debemos hacer. Dios te bendiga y cerremos este tiempo con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tu cuidado, por permitirnos, Señor, tener este tiempo especial, donde reflexionamos en lo que ha de ocurrir. Es un estudio de escatología. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades. Sé que no todos estarán de acuerdo con esta interpretación o con esta explicación. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a mirar las maravillas y tomar también ejemplo para nosotros de lo que es crecer, perseverancia, ser fieles hasta la muerte. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que este estudio bíblico sea de provecho para nuestro crecimiento y nuestra comprensión de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.